Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio. En esta ocasión mi compañera Vanessa y su servidor le vamos a presentar lo que son las manifestaciones artísticas dentro de la prehistoria, también dentro de la cultura mesoamericana, y posteriormente les vamos a presentar una galería de lo que es el tipo de arte que surgió durante la época colonial. Les vamos a presentar acerca de lo que es el arte en la prehistoria. Esto puede ser lo que es la pintura rupestre o también el mobiliario que ellos utilizaban para poder cazar, para poder subsistir de alguna manera. La pintura rupestre yace a partir de hace 30 millones de años, y esta pintura surge por la necesidad de representar lo que ellos vivían día a día. La pintura rupestre es una manifestación artística que datan desde la prehistoria. Esta representación data lo que el hombre vivía día a día. Se pueden encontrar también lo que son la cerámica, las herramientas que ellos utilizaban para poder cazar. Estas herramientas eran hechas a base de piedra, de madera y de metales. Con esas mismas herramientas iban creando más, ya que esto se volvía una necesidad para sobrevivir, ya que el hambre también era escasa y los animales peligrosos. Bueno, yo les hablaré sobre los principales sitios con vestigios de arte prehistórico encontrados en México. Bueno, este arte ha sobrevivido sobre la Tierra por miles y miles de años. Se encuentran en todo el mundo, incluso en México, pero principalmente en el norte del país. El arte rupestre es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se registró en la Tierra. Bueno, este tipo de expresiones datan principalmente desde la prehistoria. Sin embargo, se tiene constancia de ellas en diferentes etapas de la historia, pues literalmente su nombre hace alusión a las pinturas o dibujos que se encuentran en cuevas o cavernas. Por ejemplo, una está en la cueva de San Borjita, que está en la Sierra de Guadalupe. Bueno, en la Sierra de San Francisco existen emblemáticos abrigos rocosos en las que están plasmadas pinturas rupestres del estilo de gran mural. Bueno, en la mayoría de las pinturas se hallan representaciones geométricas, así como de fauna, flora y algunas humanas. Bueno, estas se encuentran en un buen estado de conservación gracias al clima y el difícil acceso al sitio. También se estima que estos sitios datan de diversas épocas, que van por lo menos desde 10.000 años hasta el virreinato. Bueno, en las miles de cuevas y cenotes se encuentra una península de Yucatán, que han sido encontradas pinturas rupestres que pertenecen a la cultura maya. Algunas de estas cuevas se encuentran en los municipios de Jomún, Cagua y Aquil. Las pinturas halladas representan figuras humanas, como armas y figuras geométricas. De acuerdo con algunos especialistas, de esas manifestaciones dan cuenta del alto grado de respeto y conocimiento que los mayas prehispánicos tenían por el arte. Se cree igual que los pictogramas que están en las cuevas son parte de un ritual de la cultura maya, y que asimismo se estiman que datan de una época cercana a la conquista española, a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. En el estado de Oaxaca, en el valle de Tlacolula, podemos encontrar dos vestigios importantes dentro de nuestra nación, y en estos se representaban actividades domésticas que forman como evidencia para estas fechas. Este tipo de arte data a partir de hace 10 millones de años. Hay evidencias
de actividades domésticas dentro de este tipo de cuevas podemos encontrar lo que son semillas de calabaza, también utilizaban también lo que son cierto tipo de plantas que representaban en estos murales y los representaban con estas mismas herramientas que les brindaba la naturaleza. El tipo de pintura se hacía en base del barro que había en el suelo, acompañado con agua, y hacían este tipo de pinturas que hasta estas fechas siguen vigentes. Podemos encontrar también lo que es el Valle de Naquitz, donde también se pudieron encontrar este tipo de representaciones artísticas en este tipo de cuevas. Nosotros le vamos a hablar sobre nuestro esquema de las manifestaciones del arte. Bueno, la pintura rupestre maya está conformado por las cruces, círculos y algunos animales. Estos son un conjunto de pinturas de los antiguos mayas. Se distinguen las cruces por círculos y figuras morfas. Esto quiere decir que tienen forma o apariencia de animal. Bueno, se aprecia claramente un hombre portando un escudo y sosteniendo un artefacto con la otra mano, y posiblemente un garrote. Bueno, un extraordinario conjunto de pinturas rupestres de los antiguos mayas ha sido descubierto por la expedición Grosjean, dirigido por Sergio Grosjean, en una cueva de difícil acceso en Yucatán, en la región sureste de México. La cueva mide aproximadamente 35 metros de largo y 25 de ancho. Esto explica que a simple vista se puede distinguir diseños geométricos, zoomorfos y antropomorfos. Las cruces, círculos, aves, mamíferos y al menos 2 individuos. Las cruces parecen prehispánicas, ya que cada lado de la cruz tiene la misma proporción, a diferencia de la cruz colonial. Una de ellas, la más grande, está remarcada y hay varias tesis en cuanto al significado de estas cruces prehispánicas. Las piedras de jade también son pertenecientes a la colección, ya que son piedras preciosas utilizadas por las personas de la élite para adornos, decoraciones, aretes, etc. Y eran consideradas símbolos de nobleza. Y son las piezas más antiguas de las exposiciones, pues tienen entre 1400 y 1500 años de ser talladas. También las piezas grandes de roca de la exposición, como el chacmol, que hacían parte de los sacrificios mayas, el atlante y el jaguar, que eran la base del trono del gobernante. Fueron atraídas de la ciudad de Chichén Itzá para probablemente una de las ciudades más importantes de la cultura maya, situada entre Yucatán y Mérida, y son piezas aproximadamente del año 1000 después de Cristo. Las características principales de la arquitectura maya es la forma de tachar conocida como bóveda maya o arco falso. Los edificios más comunes son las pirámides, y la cual sirve de basamento a los templos, los cuales fueron los cuales tienen un elemento decorativo llamado crestería. Algunos de los arquitectónicos regionales son la sudoriental, Petén central, Usumacinta, noroccidental y el río Bec. También las planicies necrooccidentales y la costa oriental. En la cultura azteca, ellos eran considerados ingenieros, creaban acueductos gigantes y súper largos, eran arquitectos con bastante inteligencia, hacían arquitectura para poder sobrevivir o cruzar a ciertos lugares donde
ellos necesitaban viajar. En el bosque de Chapultepec podemos encontrar ciertas fuentes que ellos construían desde el lago de Texcoco hasta llegar a lo que es el bosque de Chapultepec. Hasta la fecha podemos encontrar estas fuentes del lado de lo que es Paseo de la Reforma. Los olmecas, que fueron los miembros de una de las primeras culturas mesoamericanas, considerada por muchos como la cultura madre de la región de Mesoamérica. Estos se desarrollaron en el área de los actuales estados de Veracruz y de Tabasco, en el istmo de Tehuantepec, que está en México. La cultura olmeca tuvo una amplia influencia, ya que sus obras de arte de esta civilización también se encuentran en El Salvador. Los olmecas se desarrollaron entre el año 1200 a.C. hasta el 400 aproximadamente. Por ejemplo, uno de ellos, de sus formas, podría ser la cabeza colosal. Su ubicación geográfica se caracteriza por ricas llanuras aluviales y crestas de colinas bajas con volcanes. Las montañas de Tuxtla se encuentran al norte, a lo largo de la bahía de Campeche. Una de las manifestaciones artísticas son las pinturas en mural, que son realizadas de los olmecas. Lo más destacable es la escultura y el relieve. A pesar de no existir una cantera de piedra cercana, se cree que las transportaban de la provincia de Tuxtla y las laderas de la Sierra de Chiapas, en los cuales realizaron enormes monumentos de piedra y esculpieron colosales figuras. Alguno de sus vestigios es el San Olmeca Jaguar Sentado, que es una escultura originaria de San Lorenzo. De los purépechas eran considerados una raza guerrera, ya que vivían en constante conflicto con los aztecas. Ellos se fueron forjando de una manera un poco ruda, y esto les ayudaba a protegerse. Ellos eran los maestros del camuflaje, utilizaban herramientas como lo que es el cobre también para fortalecer un poco sus herramientas. En esta cultura se encuentran lo que son hachas, se encuentran lo que son lanzas también y escudos. Les vamos a hablar sobre nuestra recopilación fotográfica o nuestra galería de historia. Bueno, como primero tenemos la parroquia de San Miguel Arcángel. Esta fue hecha por el artista Zaferino Gutiérrez Muñoz en el año de 1709. Su ubicación está en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Bueno, esta da forma casi inmediata a la fundación de la villa de San Ángel el Grande, que hoy se conoce como Allende. Se construyó en el templo parroquial y, según un documento de 1649, la iglesia de San Miguel se derrumbó tras un grave deterioro. Como siguiente va el Palacio Virreinal en la Ciudad de México, o el Palacio Nacional. Bueno, este es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México. Este está ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la demarcación de Cuauhtémoc. Esta está construida sobre un área de 40,000 milímetros al cuadrado metros al cuadrado, y forma parte del mencionado conjunto arquitectónico de esta área de la ciudad. Es de consecuencia un patrimonio de la humanidad desde 1987. Como siguiente va la Sala Alcaraz en el Castillo de Chapultepec, que fue fundada en 1778. Uno de sus artistas fueron Francisco Vanvitelli y Manuel Agustín Mascaró. Bueno,
Los espacios del Alcaraz están ambientados con muebles domésticos, joyas, pinturas y otros objetos. Simon Perrins es el artista del cuadro llamado La Resurrección. Él es nacido en Países Bajos de Hamburgo y en 1500 fue que creó esta obra en México para lo que es la iglesia franciscana de San Miguel en Puebla. Andrés de la Concha fue un artista español que en México fue encargado de dibujar, de decorar lo que es la iglesia dominicana de Yahuitlán, al oeste de Oaxaca. Jerónimo de Balbas en 1736 fue uno de las personas encargadas de decorar lo que es la Catedral de la Asunción de María en la Ciudad de México. Sor Juana Inés de la Cruz se enfocó más a lo que es la literatura. Podemos encontrar que ella es pionera de la lectura novohispana. Tiene un libro muy famoso llamado Hombres necios que acusáis, es uno de sus libros más famosos, y esta era una manera que Sor Juana Inés de la Cruz utilizaba para alzar la voz, porque en ese tiempo las mujeres no podían opinar libremente, pero ella era por medio de su poesía que alzaba la voz por medio de prosas. Espero que les haya gustado esta exposición acerca de lo que es la cultura en la historia de México y que tengan excelente tarde.